Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Conversemos con el TEC. Es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a charlar de un tema que es muy importante para nosotros en las universidades públicas y es cómo hacer para que el conocimiento que se desarrolla en la academia llegue o sirva para resolver los problemas cotidianos de la comunidad o de su barrio. Nos vamos a enfocar en lo que es la computación y las tecnologías abiertas y de bajo costo. Para esto nos acompañan docentes y una egresada del Centro Académico del TEC en Alajuela. Se trata del ingeniero Diego Mujía. Él es docente e investigador del TEC. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Johan. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. También nos acompaña Jaime Gutiérrez, también ingeniero. Él de igual forma es docente e investigador y extensionista del TEC, trabaja en Alajuela y es parte del laboratorio experimental, que es algo de lo que hablaremos más adelante. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Johan, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que se nos unen en esta conversación. Nuestra tercera invitada es la ingeniera Tamara Moscoso. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería de Computación en el Centro Académico del TEC de Alajuela. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Johan. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué les parece si empezamos un poco a hablar del tema que nos reúne hoy? Jaime, me gustaría que tal vez usted nos ayude a ir explicando qué es esto de poner la computación al servicio de la sociedad y por qué es importante para que los recursos de la tecnología lleguen o sirvan, están al servicio de las comunidades más marginadas. Sí, gracias. Bueno, aquí nosotros tendríamos que pasar y hacer un poquitito como de reflexión de cuál ha sido el área de trabajo de la computación de manera tradicional. Y caeríamos en cuenta de que siempre ha estado mediada por solucionar aplicaciones dentro de una lógica de mercado y siempre con un fin de lucro. Y esto de alguna forma tiene repercusiones, ¿verdad? Hay un cierto segmento de una sociedad que no necesariamente está insertada dentro de ese mercado y se va a ver excluida de la posibilidad de tener soluciones a sus problemas utilizando herramientas computacionales. Entonces, cuando nosotros, o cuando se empieza a pensar, ¿verdad? Cuando se hacen estas reflexiones de cómo podemos darle un viraje al uso de la tecnología para otros fines, pues parte entonces más bien por ver cuáles son esas otras inquietudes que existen en la sociedad, que existen en algunas comunidades, principalmente las que están marginalizadas, para ver cómo la tecnología computacional puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces es una manera de reflexionar por medio también de acción, ¿verdad? En cómo podemos utilizar esta tecnología más allá de un fin que tenga que ver con el mercado o más allá de una motivación que tenga que ver con el lucro. Y el por qué, digamos, la tecnología computacional... Que le interrumpa ahí, pero sí, también hablamos de una doble marginación, ¿verdad? Porque claro, si ya son comunidades con dificultades de acceso a servicios básicos y esto lamentablemente nos lo terminó de enseñar la pandemia, ¿verdad? Donde hablábamos de clases virtuales, pero ¿quién tiene acceso a esas clases virtuales, verdad? ¿Quién tiene acceso a esos recursos y a esos servicios? Claro, ese punto, justo ese punto, ¿verdad? Es el siguiente que uno empezaría a analizar, ¿verdad? Si nos vamos antes de la pandemia, ya la tecnología computacional tenía un factor determinante en mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora con la pandemia no hay ninguna duda, ¿verdad? La tecnología computacional puede marcar o no las posibilidades que tenga una persona de mantener su trabajo, de estudiar, entre otras, ¿no? Entonces, lo que menciona usted como esta doble marginalización es lo que nosotros vemos como comunidades que ya estaban socialmente y económicamente marginalizadas en Costa Rica o en otros lugares, ¿verdad? Pero esas comunidades ahora están doblemente marginalizadas porque si le pasamos una capa digital, ¿verdad? Si posemos ahí, ponemos otra capa sobre la sociedad, vamos a ver que no existen. Entonces, si usamos una herramienta digital de un mapa que es tan común hoy en día, son poblaciones completas, miles de personas que no existen, mientras que tenemos otros focos de la ciudad que sí aparecen enormemente con muchos servicios. Diego, ¿y cuáles son esas tecnologías que podrían servir para ir rompiendo un poco con esa
con esa diferenciación que existe social y tal vez para ir resolviendo algunos de los conflictos, porque tampoco estamos hablando solo de problemas de desigualdad de la riqueza. De repente hay problemas que tenemos todos en nuestros barrios que también podemos resolver de forma ayudándonos de esas tecnologías. Claro. Ahí hay que considerar dos aspectos de la realidad, digamos, dos variables de la realidad que son importantes. La primera es que la tecnología de información principalmente llega a nosotros a través de procesos de transferencia tecnológica. Entonces, la tecnología se desarrolla en otros lugares, en otros contextos, en el norte global, ¿verdad? Y después se transfiere acá, tal y como es. Entonces, ahí hay dos opciones, ¿verdad? O nos adaptamos nosotros y cambiamos nosotros para adaptarnos a la tecnología que nos viene desde afuera, o adaptamos a la tecnología y nos apropiamos de ella para que funcione en nuestro contexto. Nuestro acercamiento ha sido el segundo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, se menciona dentro de los fines del TEC como institución, ¿verdad? Esa capacidad de generar apropiación tecnológica, ¿verdad? Por esta razón, nosotros preferimos las tecnologías de información basadas en software libre, cultura libre, hardware abierto, datos abiertos, porque esas son tecnologías que se construyen comunalmente, no necesariamente siguiendo una lógica del capital o de mercado, y con la intención específica de poder ser transformables o adaptables. Ese es el primer aspecto que quería mencionar. El segundo es que en comunidades como el Erizo Juan Santamaría y otras similares, no solo en Costa Rica, sino que yo creo que en toda Latinoamérica existen comunidades así, y probablemente también en otras latitudes. El acceso, como mencionaban ustedes antes, el acceso a la conectividad y el acceso a los dispositivos es limitado, ¿verdad? Entonces, además de necesitar una tecnología que sea adaptable, transformable, también necesitamos una tecnología pues que considere estas limitaciones, ¿verdad? No hay disponibilidad de banda ancha en 100% del territorio, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene las posibilidades económicas ahí está la importancia de ese servicio, que nosotros desde la universidad de adaptar las tecnologías a las necesidades de la comunidad, no que la comunidad sea la que se adapte a lo que las tecnologías le disponen o le venden. De acuerdo, sí. Y bueno, de hecho nosotros para ir a trabajar a las comunidades, uno de los acercamientos que tomamos y que nos ayuda a ir bien a la segura es usar la tecnología de información de lápiz y papel. La ingeniería en computación no necesariamente es acerca de los aparatos, de las computadoras, de los dispositivos electrónicos. Es más bien una ingeniería de la información, tal vez. Y el papel y el lápiz sigue siendo tecnología de información, ¿verdad? Entonces, por ahí hemos utilizado algunas tecnologías, por ejemplo, una que se llama Field Papers, que nos permite trabajar mapas en papel que imprimimos, llevamos a la comunidad, a los talleres que hacemos, y ahí las personas trabajan los elementos de la cartografía libre, que es un concepto que tal vez más adelante podemos conversar. Incluyen los elementos que ellos como comunidad consideran que son importantes de visualizar, y después ese papel lo traemos en un momento posterior, lo traemos ya al laboratorio, lo digitalizamos y lo podemos sobreponer sobre el mapa digital y ir trabajando, agregando los elementos ya en un mapa digital en un momento posterior, y no hay una necesidad de que todo el mundo esté en línea a la hora de trabajar la información y los datos, que en el fondo es, digamos, lo que más claro, qué interesante los objetivos de que sea tecnología abierta y colaborativa y moderna. No, tampoco es que estamos hablando de algo, ¿verdad? Desfasado. Tamara, ¿y otros problemas
se pueden solucionar en nuestros barrios, de lo que ustedes han visto y de lo que vos aprendiste en la carrera? Bueno, a mí me parece que en el tema de problemáticas, ya sea como cosas como lo que se ve en los temas como el erizo y todo esto, casi que cualquier problema que pueda haberse beneficiado por la visibilización, se ve beneficiado por el uso de estas tecnologías, ¿verdad? Como lo es también el tema de la representación femenina, con los nombres de las calles, que hay muchos nombres de calles de hombres y no tantos de calles de mujeres, como lo es también en otras problemáticas como de tipo centros de ayudas para la mujer. No hay muchos mapas que nos puedan visibilizar claramente dónde puedo acudir yo. Cualquier problema casi que necesite de ayuda de visualización es casi que se puede arreglar con el uso de estas tecnologías de cartografía libre y de mapas y de estas tecnologías que casi que son de gratis para las personas que puedan utilizar. Lo único Claro, que se necesita es capacitación. porque quizás Para uno poder saber usarlo. piensa en mapas y piensa en algo muy frío, muy gris. No piensa todo lo que hay atrás y lo que eso tiene, lo que eso pesa para la vida cotidiana de uno, desde un hidrante, si ponen un EVAI cerca, un montón de cosas que vienen atrás de esa visibilización que Tamara comenta, ¿verdad? Tal vez Jaime, si nos comenta un poco, aprovechando que Diego nos dejó ahí el tema de cartografía abierta, la relevancia de estos recursos y estas necesidades de las comunidades y cómo que las comunidades se empoderen y puedan ser las que digan, yo existo, aquí hay una calle, esto es una visión, aquí hay tanta gente viviendo y no es lo que las instituciones o las empresas privadas dispongan, sino que la gente que vive ahí pueda decir lo que ellos viven el día a día. Claro, cuando nosotros hablamos de estas cartografías libres, estamos hablando pues de aplicar algunos conceptos que vienen de la cartografía social, que es más propia de las ciencias sociales, y utilizar estas tecnologías abiertas y libres que mencionaba Diego. Pero aquí yo creo que es valioso también ir como un paso más atrás y me resuena esta idea que dice usted de que de repente el mapa es muy frío, ¿no? Un mapa suele ser algo ahí como muy estático. Y aquí es donde también es importantísimo esa reflexión, ¿verdad? ¿Quién hace el mapa? ¿Quién tiene la tecnología suficiente para hacer un mapa? Porque un mapa no es una cosa trivial, ¿verdad? Es una representación simbólica de una realidad en particular. Los mapas tradicionalmente pues eran hechos por las grandes potencias económicas, que al final fueron los que colonizaron un montón de lugares, ¿verdad? Hoy en día quienes hacen los mapas son las grandes empresas de tecnología, porque hoy en día básicamente los mapas que utilizamos son los mapas digitales. Lo más común es que una persona cuando ande por ahí por la calle y le quiera pasar la ubicación a otra persona, pues le pase un punto del mapa, que si bien no le ponemos el nombre, al final es el mapa de Google. O sea, estamos diciendo que es la perspectiva que tenga Google del mundo, lo cual puede ser cuestionable y es perfectamente válido que sea cuestionable. Hace algunos años el mapa de Google decía que una parte del terreno de Costa Rica era de Nicaragua y eso generó un gran conflicto entre los dos países. Pero es un tercero el que está tomando, y Google puede decir lo que quiera del mundo, es Google al final el que está, ese ¿verdad? es un tema producto de muchas bromas a nivel mundial. Claro. Pero también el tema es que terminó en La Haya y con niveles políticos. Yo me acuerdo a Laura Chiquilla marchando de blanco, ¿verdad? Por algo. Claro. Y esa era una de las pruebas que aportaba el gobierno, en ese caso era de Ortega, pero lo que nos demuestra es que los dos gobiernos tenemos un nivel de colonización tecnológica terrible y cuestionable. ¿Cómo es posible que el criterio válido es el de una empresa particular del mundo y que seguramente no vinieron ahí a ese territorio a ver de quién era, a preguntarle a la gente? Entonces, cuando hablamos de tecnologías abiertas y cuando nosotros llegamos a un punto de desarrollo tecnológico tal que nos permite esa apropiación de la que hablaba Diego, es donde es importante procesos de alfabetización digital críticos, ¿verdad? Que nos hagan reflexionar sobre cuál es el uso que se le da a la tecnología. Cuando nosotros podemos trabajar con las personas que habitan una comunidad, podemos entonces darles a ellos el acompañamiento para que se den cuenta de todo el conocimiento que poseen, ¿verdad? Porque al final las personas de una comunidad son las personas que son expertas en esa comunidad y que lo plasmen en un mapa y que ese mapa esté en internet
y que entonces cualquiera lo pueda consultar. Entonces hoy podemos tener un mapa de Google, que era un mapa vacío en 2017, como un mapa mucho más completo de una comunidad. Un mapa de Google que utilizaba un nombre despectivo para la comunidad, versus un mapa abierto, el de OpenStreetMap, donde la comunidad decide cómo quiere llamarse. Ese es el tipo de diferencias cuando nosotros hablamos de cartografía libre. Tamara, y ahora que Jaime menciona lo de alfabetización digital, y fue justo la experiencia que ustedes tuvieron como estudiantes trabajando en el proyecto del Erizo, que mencionaremos más adelante. ¿Cómo reciben las comunidades y cómo se enriquecen ustedes como estudiantes de este proceso de ir aprendiendo y verse obligados a ir a enseñar lo que están aprendiendo y transmitir el conocimiento a tan jóvenes edades? Sí, bueno, el laboratorio experimental, que me imagino que vamos a hablar de eso después, pero fue el medio por el que yo pude verme involucrada en todas estas cosas, y la verdad fue una de las mejores experiencias que yo me puedo llevar de la universidad, porque yo sentí que durante todas estas experiencias yo pude aprender tanto conocimiento y esparcir este conocimiento a todas las personas que pueden estar necesitándolo. Y aparte de eso, es una manera en la que uno como estudiante crece demasiado como persona e incluso como profesional. Gana una perspectiva diferente de la que le puede dar una malla de una carrera técnica que puede ser como solamente técnica, programación, matemáticas, ¿verdad? Esto fue una cosa que a uno le da una perspectiva completamente diferente y aprende de cosas que no aprendería en esta malla, ¿verdad? ¿Y cómo romper esa barrera con la gente? Porque a veces la gente dice, uy, no, es que yo soy malísimo en la tecnología, yo soy malísimo para esto, y la gente a veces es reacia y cuesta, o cómo fue esa experiencia de explicarles, no, vea, o como decía Diego, tal vez ni siquiera ocupa tocar en una computadora, usted puede participar con lápiz, con papel, no, la tecnología no es simplemente algo que deba gustar, ¿verdad? Sí, exacto. Es que a este tipo de cosas uno tiene que buscar la manera de entrarle, ¿verdad? Usted tiene que saber cuál es la demografía a la que usted le está hablando y presentarle las cosas de cierta manera que sea más entendible para la persona, que sea más, algo más, puedan como entender fácilmente y que pueda entrar un interés. Entonces, muchas veces con esto de la cartografía podemos utilizar los field papers que mencionó Diego antes, que son una manera un poquito más rudimentaria de hacer estas cosas, pero es ya como un poquito más entendible para las personas que tal vez no están muy relacionadas con la tecnología. Y de ahí usted puede ir como escalando este curva de aprendizaje, y lentamente, porque las personas quieren aprender, nada más no tienen los medios muchas veces. Entonces también es esto de darles los medios para aprender, darles todo lo que necesitan, y las personas quieren aprender. Y también ver cómo se entra el tema desde una perspectiva que puedan entender más fácilmente. Claro. Tenemos una consulta a nombre, dice Uruca Fiscalía Ciudadana. Nos dice, buenas tardes. Es una consulta larga, de hecho, van varios comentarios. Buenas tardes, participo de una asociación de desarrollo comunal. Mi nombre es Alberto Campos Rojas. Mi inquietud es en el contexto del tema. Va orientado a entender qué tipo de herramientas en formato de software libre pueden facilitar el apoyo de una organización en realizar diagnósticos comunales para identificar necesidades, gestión de proyectos simples en función de un plan estratégico. No sé, Jaime, si nos ayudas un poco. Sí, creo que va por el campo de qué software libre para hacer estos mapas, ¿verdad? Sí, creo que ahí también dentro de la pregunta una interés en un tipo de software en particular para gestionar proyectos, que ahí yo no sabría decirle exactamente, pero sí sé que dentro de la familia de software libre pues habrán varias alternativas. Lo que sí que podría responder tal vez aquí es en el tema de realizar diagnósticos comunitarios. Las herramientas de mapeo son muy útiles. La metodología que nosotros hemos estado trabajando de cartografía libre, pues incluye una serie de actividades en las cuales nosotros realizamos este trabajo que mencionaba Diego, ¿verdad? Con papel y lápiz, ir identificando las características de la localidad, y esto de alguna forma permite
también apropiación territorial por parte de las personas que viven en la comunidad, y eso, si se hace un adecuado acompañamiento, puede ayudar a encontrar necesidades que después se puedan llegar a atacar, ya sea con tecnología o con alguna otra solución, ¿verdad? No todo se soluciona con tecnología, pero creo que eso es algo que podría apoyar en los diagnósticos, ¿verdad? Procesos de mapeo en los cuales se haga apropiación del espacio público, y a la larga puede ayudar también a lo que es toma de decisiones. Jaime, ¿qué tal si le proponemos a Alberto, más adelante vamos a poner el enlace del laboratorio experimental, que les escriba y ampliando un poco más la consulta, y ustedes les pueden proponer algunos mecanismos o alguna información para que vaya trabajando en este tema? Perfecto, sí. Bueno, hoy estamos hablando de lo que es la computación y cómo puede servirnos para resolver los problemas en nuestros barrios. Nos acompañan el ingeniero Jaime Gutiérrez, el ingeniero Diego Munguía, ellos son parte del laboratorio experimental, y la ingeniera Tamara Moscoso, ella es egresada del TEC en ingeniería en computación, también formó parte del laboratorio experimental como estudiante. Ahora vamos a ver un video del proyecto del erizo, que es lo que vamos a conversar más adelante. No, perdón, primero Jaime nos va a explicar qué es el laboratorio experimental, ya que estábamos conversando de esto, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, el laboratorio experimental es un espacio que nosotros creamos aquí en el Tecnológico de Alajuela. El TEC decide abrir, empezar a dar clases de computación en el año 2012, en el marco de la sede interuniversitaria de Alajuela, y pues por ese momento nosotros, ahí estaba Diego, yo, otros compañeros, compañeras, empezamos a trabajar y empezamos a gestionar la carrera para esa época, y a nosotros nos inquietaba el que la carrera fuera únicamente enfocada a la docencia. Es decir, nosotros entendemos la universidad pública y la función de la universidad pública en términos de docencia, investigación y extensión. Y creemos que parte de lo sabroso desde una perspectiva formativa para las personas que estudian en el tecnológico es la gran cantidad de proyectos de investigación y extensión que existen, y en las cuales los estudiantes y las estudiantes se pueden incorporar para complementar su formación. Creemos que eso tiene un rol importantísimo en la formación. Entonces, desde un inicio, desde que se crea, desde que se abre el TEC en Alajuela, pues nosotros empezamos ahí de alguna forma con la testarudez de hacer un espacio para la investigación y la extensión, que estuviera de puertas abiertas para las y los estudiantes, y donde pudiéramos trabajar en intentar resolver problemáticas de la comunidad, del entorno local, del entorno más cercano a la universidad. Entonces, por ahí no sé, 2013, por esos 2013-2014, empezamos a crear este espacio, empezamos a trabajar con estudiantes, empezamos a hacer pequeños proyectos y actividades, siempre con un balance ahí, digamos, de que siempre haya un componente académico, es decir, que siempre tuvimos este interés por escribir artículos, porque los estudiantes se involucren en el proceso de escribir artículos, en pasar a participar en conferencias internacionales, nacionales, e incorporar un componente muy importante en que los problemas estuvieran contextualizados en nuestra realidad. Entonces ahí estuvimos trabajando varias cosas, desde trabajar con un escáner artesanal de bajo costo, en el cual podíamos hacer el software para que este funcionara de una mejor forma, proyectos donde queríamos hacer visibilización o más bien, como lo decía Tamara, proyectos donde se quería poner en el mapa los nombres de las calles de las mujeres, que esto lo hicimos pues en conjunto o colaborando con un colectivo importantísimo en Latinoamérica que se llama Geochicas. Entonces Tamara y otro grupo de chicas, y ayudar con otra profesora, estuvieron haciendo este proceso, por ejemplo, para Costa Rica. Ahí surgió el proyecto del erizo, ahí surgió otro proyecto de extensión que tenemos sobre movilidad,
en bicicleta para intentar generar información para reducir el riesgo de moverse en bicicleta en Alajuela. Y ese es un poco ahí el contexto del laboratorio. Muchos temas, ¿verdad? Sí. Sí me gustaría, Tamara, que nos expliques un poco más del proyecto de nombrar las calles. Claro, este proyecto se llamaba Las Calles de las Mujeres, o se llama Las Calles de las Mujeres. Fue el proyecto en el que más me vi involucrada en el laboratorio experimental. Inicialmente éramos yo y otras dos muchachas, y luego se fueron involucrando más personas conforme iba pasando, pero siempre fue una iniciativa de un grupo llamado GeoChicas, y nosotros básicamente lo que estábamos haciendo era ayudar a involucrar a Costa Rica en este proyecto. El proyecto es una página web donde usted puede ver el mapa mundi, clicar en diferentes países y ver una representación gráfica de los nombres de las calles que tienen nombre de mujer y los nombres que tienen nombre de hombre. Todos estos vienen como por colores y usted puede ahí ver como No quiero tirar el spoiler, pero ¿cómo estamos en proporción de nombres de calles de mujer y calles de hombre? Uy, bueno, yo no sé si habrá cambiado desde la última vez que lo vi, pero estaba bastante mal. Estaba como, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que estaba como en un 80-20. 80-20. No me acuerdo el porcentaje específico, pero era un porcentaje bastante alto. Sí. Y ahí el proyecto tuvo sus dificultades, más que todo en el hecho, en el contexto de que Costa Rica, si todos sabemos que las direcciones de Costa Rica son un poco difíciles, y entonces también eso fue como un poco la dificultad. Tuvimos que ir averiguando cómo eran los nombres de las calles y más bien poniendo, visibilizando los nombres de las calles en lugar de los números en el mapa, porque la parte bonita cultural, ¿verdad? De lo que es ver un mapa es ver el nombre de las calles, porque representa personas, ¿verdad? Muchas veces personas importantes para esas comunidades y para todo el lugar alrededor. Entonces, eso era como una parte, nos dio un poquito como de un reto, ¿verdad? También lo logramos pasar. Hicimos varias charlas que tenían que ver con este tema. Acá en el TEC de Alajuela dimos una charla en el State of the Map de Costa Rica, y luego dimos una charla en el State of the Map en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota. Ahí también muchísima gente estuvo interesada en el proyecto, nos hicieron muchas preguntas, quisieron unirse incluso para meter localidades de allá, ¿verdad? Que ellos todavía no estaban metidos en el proyecto, entonces querían ver cómo hacían para meterse. Todo el tiempo que estuvimos haciendo este proyecto, toda la gente se mostraba con mucho interés, entonces era algo muy bonito, ¿verdad? Sí, es como más que todo La gente muestra interés más allá en conocer el nombre de la calle, ¿verdad? Y las historias que hay detrás de esos nombres. Claro, también en algún punto llegamos a hablar sobre lo que sería como nombrar calles que no tengan nombre todavía, porque hay muchas calles en Costa Rica que no tienen nombre todavía. Entonces también estábamos pensando en proyectando algo como tipo buscar nombres de mujeres importantes para esas comunidades y nombrar estas calles por el nombre de ellos y todas estas cosas, ¿verdad? Que representan algo muy bonito culturalmente, ¿verdad? Claro. Jaime, y quizás de forma un poquito corta para ya pasar al proyecto de Erizo Juan Santamaría, pero comenten un poco del proyecto de las bicicletas en Alajuela. Sí, lo puedo comentar un poquito, también creo que Diego puede aportar. Bueno, Diego también está cleteando. Creo que sí, Diego puede hacernos ahí un comentario sobre el proyecto de las bicis. Nos cuenta un poco de la cleteada. Claro. Ahí un poco la idea es también utilizar estas tecnologías de la cartografía libre, esta vez trabajando en conjunto con la comunidad de ciclistas, de personas ciclistas urbanas. Lo delimitamos al casco central de Alajuela, ¿verdad? Pero la idea es desarrollar metodologías que puedan utilizarse en otras localidades, en otros barrios,
Y un poco la idea es que las personas ciclistas mapeen dos cosas importantes. Primero, por dónde tienden a moverse usualmente. Y aquí estamos hablando de ciclismo urbano en el sentido de las personas que utilizan la bicicleta como un medio de transporte para su cotidianidad. Más allá del ciclismo que es más recreativo, ¿verdad? Que ese tiene una lógica un poco diferente. Entonces, nos interesa conocer ahí por dónde se mueven las personas y también que las mismas personas señalen en el mapa elementos de la infraestructura para después ayudarnos a calcular de alguna manera el riesgo que puede haber utilizando una serie ahí de distintas métricas que vamos a trabajar en conjunto con las personas comunitarias, porque nosotros partimos del hecho de que es la gente de la comunidad la que tiene el conocimiento, ¿verdad? Nosotros aportamos el conocimiento técnico, pero el conocimiento de la situación, pues lo tiene quien está en la situación, principalmente. Y entonces la idea es determinar un poco cuál es el riesgo, ¿verdad? Por ahí, cuáles calles son más riesgosas, cuáles no, cuáles intersecciones se ven peligrosas, a dónde hay más sombra, a dónde hay más iluminación, porque en Alajuela la sombra es importantísima, especialmente al mediodía, ¿verdad? Claro. Y entonces un poco la idea ahí es, con base, utilizar esa información después para varias cosas. Una puede ser ayudarle a las personas con una aplicación que le genere ruteo, ¿verdad? Pensando no en la ruta tal vez más rápida o más corta, sino en la menos riesgosa. Aportarle a las instituciones datos sobre realmente cómo está la gente utilizando la infraestructura de movilidad, ¿verdad? Y eso les puede ayudar a tomar decisiones a la hora de diseñar infraestructura, por ejemplo, especializada para la movilidad en bicicleta. Y también esta información puede servir para hacer una campaña de concientización, llevarle esta realidad a las personas que manejan vehículos automotores, ¿verdad? Motos, buses, carros, camiones, para que conozcan y adquieran conciencia de que están compartiendo la vía con otros vehículos y con peatones también de repente, que pues hay más vulnerabilidad ahí, ¿verdad? Y que la vía es comunitaria, es social, es de todos, ¿verdad? Claro. No es... Y serviría, ojalá, para que sea tomado por grandes empresas, porque si pues me avisa cómo evitar un tráfico, también podría avisarme cómo manejarme mejormente si hay una vía que es usada por ciclistas, ¿verdad? Sí, ahí hay una característica de los datos abiertos y de las tecnologías libres, y es que tienen esta filosofía colectiva, ¿verdad? Horizontal, comunitaria, pero también tienen esta filosofía de libertad en la cual no se restringe el uso. Entonces, de repente sucede que, por ejemplo, los datos que hemos agregado al mapa de OpenStreetMap, que es la plataforma libre que utilizamos nosotros para la cartografía digital, esos datos de repente empezaron a aparecer en el mapa de Google. No sabemos cómo, no tenemos contacto con nadie de esa empresa, pero ahí tal vez uno podría deducir que hay algún tipo de monitoreo, ¿verdad? Y de uso, de aprovechamiento de esos datos. ¿Y por qué no? Pues Y volviendo para eso son. y es que tal vez uno suele pensar en que las soluciones a los problemas colectivos o de barrio son institucionales, pero a veces son problemas que tienen que ver con la empresa privada. A veces, y bueno, a mí me ha pasado y me imagino que a mucha gente, que pedirle una conexión de internet es dificilísimo, porque no hay cómo, uno no sabe cómo se llama la calle, no hay cómo dar una dirección, ya no hay recibos, entonces son cuestiones que hay que solucionar. Y hay algo que ustedes no aportaban, que ya vamos a ver, el proyecto que venimos anunciando desde el principio, que es a veces pedir algo tan simple como venir que le reparen a uno la lavadora o dar una dirección. Son cuestiones que son problemas del día a día y que se pueden resolver con estas tecnologías. Entonces, con esa introducción, ahora sí vamos a ver los videos del
del proyecto en el asentamiento Erizo Juan Santamaría. 4 años de vivir aquí en el precario del Erizo. Nos organizamos y formamos un grupo pequeño y empezamos a trabajar juntos, haciendo actividades. Y todos aquí con la mano de obra de mujeres y hombres empezamos a trabajar esta calle que hoy tenemos. Yo creo que este lugar ha cambiado mucho desde que yo llegué aquí. Para comprender el contexto de la comunidad creo que deberíamos partir desde la década de los años 70, cuando se dan una migración interna masiva de la zona rural hacia la urbana. Esto pues genera que en la búsqueda de solucionar la vivienda, mucha gente encuentre pues unas zonas grises cerca de las laderas de los ríos. En Alajuela ese fenómeno, digamos, se visibiliza en Erizo Juan Santamaría, que se posiciona como la comunidad, digamos, más longeva en cuanto a tener este inicio, ¿verdad? Antes de que nosotros empezáramos a trabajar con la comunidad, ningún mapa representaba al Erizo Juan Santamaría. Hay una oportunidad de trabajar una cartografía colaborativa construida por la propia comunidad, donde la propia comunidad decida qué se coloca en el mapa y qué no se coloca en el mapa, cómo quiere ser visualizada ante su contexto, ante, digamos, una comunidad más amplia, digamos, y cómo con tecnología podemos empoderar a una comunidad a hacer esto. Estamos tratando de agregar este camino en el mapa, porque no está. Entonces tenemos que ir trazando puntos de aquí hasta abajo, y después ya es más tarde en la compu uno puede agregarlo con más calma y describirle todas las características. El Limbo tiene una mentalidad que aquí hay ranchos, pero aquí los ranchos ya no existen, porque todo el tiempo nos hablaban de un desahucio y pagábamos y deteníamos los desahucios. O sea, hemos caminado. Con estos mapas libres, que son los que hacemos, que son los mapas de OpenStreetMap, nosotros tenemos esos dos retos. Por un lado, trabajar con la comunidad para que ellos se representen en el mapa, y por otro lado, que la institución se dé cuenta de que el mapa que hay que utilizar para tomar decisiones es el de la comunidad. Y ha sido un proceso siempre de ida y vuelta, porque tenemos que ir viendo, conversando con instituciones, viendo después cómo podemos utilizar esta tecnología con la institución. Ya en el Limbo ya nos oyeron, ya empezamos a tener reuniones, íbamos cada mes, se habló de un censo y en 2019 hicimos ese censo con la ayuda de un buen grupo de mujeres de aquí del Erizo. Entonces encontramos un punto en el cual el INBU estaba mapeando casas como parte de un censo, y nosotros teníamos una tecnología que podía apoyar en el proceso. Entonces encontramos un punto en el que la comunidad, la institución y nosotros podíamos trabajar todos juntos para tratar de visibilizar el asentamiento. Pero nosotros, el grupo de vivienda, no hemos dejado de cesar, seguimos, y yo creo que a futuro espero que el Limbo llegue a ver que esto no son ranchos, son casas decentes las que ya tenemos. Es tiempo de que nos miren no como un precario, somos una comunidad, y nosotros le llamamos Juan Santamaría. Yo aproximadamente vivo hace 4 años acá en lo que es el asentamiento del Erizo. La plaza del asentamiento estaba muy descuidada, todas las aguas negras caían sobre ella, aguas de lluvia, quedaba agua estancada, peligroso que hubiera dengue en ese momento. La idea que cuando vino el tractor era que planara todo lo que era en ese momento la plaza, que estaba descuidada totalmente, ¿verdad? La idea fue trazar un límite, hacer una calle dentro de la plaza, poniéndole llantas y ver lo que es la plaza de recreación
con la calle para que entren las ambulancias, las mismas personas que tienen automóviles y así, ¿verdad? La idea de nosotros, desde que asumimos el comité, es tratar de recuperar los espacios públicos, los espacios que son de las comunidades, o sea, recuperar las aceras, recuperar las calles, recuperar zonas verdes, que antes no sucedía eso. Esa es la principal idea de nosotros. En este momento nosotros nos encontramos ubicados acá. Hay una corriente pues, que se le denomina cartografía crítica, y en la cual se empiezan a hacer estas reflexiones críticas de lo que se representa en el mapa. Es decir, se pasa de asumir que el mapa era la perspectiva objetiva del mundo, por entender de que esa perspectiva era la de alguien o la de algún grupo que quería que eso se viera. Nosotros hemos estado trabajando también con herramientas de software que son las que se denominan libres, por ejemplo el software libre, y el software libre también tiene ese momento, digamos, crítico, donde se debate y donde se argumenta de cómo queremos desarrollar el software. La idea de convocarlos acá es que le pongamos un nombre a lo que es la Alameda de ustedes. Esto con el fin de poder dar bien una dirección. A partir del nombre que ustedes escojan hoy, entre los dos que hay postulados, así va a quedar escrito en todos lados, municipalidad, en el registro civil, donde sea. Ya vamos a aparecer en el mapa, cosa que no aparecemos, ¿verdad? Esa es la idea con este proyecto. No solo de hacerlo visible a nivel de una lectura de mapa plana, ¿verdad?, que describiera todo lo físico, sino también hacer visible las realidades de la comunidad, ¿verdad? Una comunidad que está... que lucha día a día contra mucho estigma. Esto es un proceso iterativo, no es algo que se pueda completar digamos, en una sola pasada. Es un proceso histórico. Además, en un mapa podemos visibilizar muchas dimensiones diferentes. Y creo que el primer paso fue descubrir, trabajar junto con la comunidad cuáles son, digamos, sus problemas más relevantes, más urgentes. ¿Tienen nombre su Alameda? Aproximadamente vamos a cumplir un año, ahora el 19 de noviembre, si Dios lo permite. El trabajo de nosotros consiste en querer que la comunidad sobresalga, ¿verdad? Que no nos vean como un libro manchado por fuera, que la fachada de nosotros esté manchada, pero que el corazón sepan que también aquí hay gente humilde, trabajadora, y que hay deportistas que quieren sobresalir en la vida, ¿verdad? Para muestras un botón, el equipo de nosotros que está en primera división del INAFA. Al día de hoy se pueden investigar en INAFA, somos el primer asentamiento de estar en un torneo tan prestigioso como eso, ¿verdad?, en el fútbol de Costa Rica. Johan, yo creo que está en silencio. Perdón. Les decía que a mí me gustan mucho estos videos porque se demuestra el objetivo del proyecto y vemos que el asentamiento de Erizo Juan Santa María realmente no es un precario, no es nada más. Hay casas construidas de varios niveles, porque hay una plaza de deportes, que hay muchas cosas, ¿verdad? Además de una comunidad que lucha y trabaja, ¿verdad? Quizás Diego, que nos cuente un poco de la historia, cómo empezó. Y yo sé que es difícil resumir 4 años en un pequeño programa, ¿verdad? Pero que nos resuma un poquito por ahí, ¿verdad? Claro, bueno, nosotros empezamos este proyecto un poco inspirados por las ideas que plasma Boaventura de Sousa en su ensayo La Universidad del Siglo XXI, donde ahí él plantea que la universidad debe abrirse, debe fundirse con la comunidad, ¿verdad? Debe ir hacia la comunidad, y la comunidad debe venir a la universidad. Y tratando de superar un poco también, ahí siguiendo las ideas de Pablo Freire, superar un poco esa idea de que la extensión universitaria es un experto, ingeniero, ingeniera, técnico, ¿verdad? Que va a impartir conocimiento, ¿verdad? A una comunidad
que tal vez tiene otras características socioeconómicas y culturales, ¿verdad? Diferentes. Superar esa visión vertical, ¿verdad? Y entonces, ahí pensamos nosotros, bueno, creo que tenemos que llevar a la ingeniería en computación, llevarla a la comunidad. ¿Cómo hacemos? Lo primero que se nos ocurrió es, bueno, pensemos en nuestros vecinos más cercanos, ¿verdad? Ahí a la sede interuniversitaria. Y pues el erizo Juan Santamaría está a 1,5 kilómetros, está a 20 minutos a pie de nuestras oficinas, digamos, de nuestras aulas. Y entonces resultó, pues, creo que este es uno de nuestros vecinos más cercanos. Vamos a conversar. Los buscamos en el mapa y lo primero que encontramos es que no estaban en el mapa, no existían. Y hoy en el mundo digitalizado en el que vivimos, cada vez es más importante esa necesidad de estar en el mapa, o de otra manera, no estar en el mapa digital es una manera de no estar en ese mundo digital, ¿verdad? Si necesito que me vengan a hacer una entrega de medicinas, como de la farmacia, ¿verdad? ¿Cómo le digo a la persona a dónde llegar? Si necesito que me reparen la lavadora, como mencionaba antes, ¿verdad? Si necesito ayuda del Limbu y de repente el Limbu podría de repente pensar que hay location ranchos, ¿verdad? ¿Cómo hago para ponerme en el mapa? Entonces, ahí fue cuando decidimos, comenzar a visitar la comunidad, porque esto no es un proceso sencillo tampoco. Las personas comunitarias tienden a generar alguna desconfianza porque es común que lleguen desde diferentes organizaciones e instituciones con diferentes intereses, ¿verdad? Entonces, lo primero es, bueno, conozcámonos, conozcan cuáles son nuestras intenciones. Esto es, ¿verdad? Queremos que pensamos que ustedes deberían estar en el mapa. Podrían habernos dicho, no nos interesa, y pues ahí se acaba, ¿verdad? Por dicha les interesó, ¿verdad? Les pareció importante. Y establecer ese lazo, esa relación, que eso toma mucho tiempo, no es fácil, no es directo, y creo que es importantísimo siempre mantener esta idea de horizontalidad. Nosotros hemos aprendido muchísimo de la comunidad y siento que la comunidad se ha beneficiado de nuestra pero ha sido un intercambio horizontal, ¿verdad? Entonces, la idea ha sido que recibamos, pero que también demos, ¿verdad? Quizás ahí como forma de anécdota, me acuerdo que usted me contaba que cuando empezaron a hacer talleres de cartografía en la cercanía del asentamiento informal, las maestras y los vecinos decían que ahí no había nada, y los chiquitos decían, o dibujaban una plaza de deportes y la maestra les contradecía y les decía, no, se está mintiendo. Y el nivel digamos, de lo que ha sido ignorado esta comunidad, ¿verdad? Incluso los vecinos más cercanos dicen que no existe. Sí, eso sucedió. Hay una, digamos que ante la comunidad del erizo Juan Santamaría es vecina de otras comunidades. El erizo, que es diferente, ¿verdad? El erizo y el erizo Juan Santamaría son dos comunidades diferentes, pero vecinas, una la parte de la otra. Es parte de eso, ¿verdad? La escuela del Limbu también es parte de ese contexto más inmediato. Y bueno, pues sí, estuvimos ahí haciendo talleres de cartografía en la escuela, trabajando con niñas y niños, estudiantes en conocer cuál era su conocimiento, ¿verdad? Sobre cartográfico, sobre la comunidad. Y en una conversación de esas, pues ahí un grupo de niños decían, sí, la plaza, y por ahí alguna maestra dijo, ¿cómo una plaza? Y no hay nada, ¿verdad? Todavía existe esa idea de que ahí no hay nada, o que no debería de alguna manera reconocerse. Por otro lado, resalta que es una comunidad increíblemente pues fuerte, luchadora, y
ellas y ellos mismos han construido históricamente su infraestructura, sus casas, sus tuberías, sus calles, sus aceras, sus espacios públicos. Por supuesto, no con la misma calidad que si tuvieran el apoyo completo institucional, ¿verdad? Del Estado, pero eso no les ha hecho bajar los brazos, ¿verdad? Y ahí existen y han estado desde hace décadas y ahí están para el rato, ¿verdad? Eso que nos muestran los videos es estas historias de décadas, como usted lo mencionaba, y que es una comunidad viva, porque a veces la gente dice, hey, no, hay que sacarlos de ahí, mejor vida. Y ya la gente tiene raíces, tiene historias, hay una cultura propia. Sí, sí, claro. Por ejemplo, Alexandra nos contaba en el video y en las conversaciones que hemos tenido de décadas, ¿verdad? De vivir ahí desde que entraron y era espacio pues, ahí, abierto hasta hoy, con también las problemáticas que pueden tener, ¿verdad? Y, y la necesidad que tienen de ser reconocidos oficialmente. Y esto es bien importante, ¿verdad? Y es donde hace falta el aporte, que el aporte institucional, que sí están en el radar institucional, pero que tal, de repente ese aporte institucional por ahí caminara más rápido, ¿verdad? Tamara, me gustaría ir retomar el tema que hablaba Diego, me imagino que su profe, de ver ese proceso horizontalmente, no quizás como que la universidad llegue a enseñar o que la universidad llegue a entregar, y quizás lo que usted siente que hubo de ganancia en su etapa como estudiante y ahora como profesional de trabajar en un proyecto de este tipo. Sí, claro. Pues este tema del diálogo vertical, ¿verdad? Es algo que siempre sucede, o casi siempre sucede cuando se trata de universidades haciendo como proyectos. Muchas veces pasa que se realiza un diálogo vertical. Con esto me refiero como a la manera en la que se le habla a las personas de las comunidades. Muchas veces puede ser hasta de un tipo, de manera un poco como no explicando bien, no hablando como uno a uno, ¿verdad? Entonces, este tema del diálogo horizontal es algo de suma importancia para este tipo de proyectos, ¿verdad? Es la familiaridad que usted le da al espacio, eso contribuye a qué tan cómodo se siente la comunidad interactuando con usted, porque al fin y al cabo este proyecto es para el bien de la comunidad, no es tanto para la universidad ni nada de eso, sino es por el bien de la comunidad, ¿verdad? Entonces, la comunidad tiene que sentirse cómodo con la universidad y con las personas, específicamente con las personas que están trabajando en el proyecto, ¿verdad? Por ese lado, siempre yo tuve, aprendí esto estando en el proyecto. Yo antes no sabía muy bien ni siquiera qué era como diálogo vertical o diálogo horizontal, ¿verdad? Pero esto y muchas otras cosas fueron cosas que fueron aprendizajes propios para mí que me voy a llevar toda la vida. Necesariamente van a ver en un curso. Sí, exactamente. No, de fijo que no se van a ver en un curso. Entonces, sí, son cosas que uno de fijo no va a ver en la universidad, menos en una carrera técnica, ¿verdad? Como mencionaba antes, estas carreras que muchas veces pueden faltar como el lado humanitario, el lado de como humanidad, ¿verdad? Que es muy necesario, en mi opinión, ¿verdad? Para todos los estudiantes, especialmente porque somos estudiantes de universidades públicas. Me parece que tenemos como un deber con la sociedad, como estudiantes de universidades públicas, ¿verdad? Para vernos involucrados en este tipo de cosas y aprender sobre todo esto y esparcir este conocimiento. Y nosotros también como funcionarios. Ya como para ir finalizando, me gustaría que cada uno me vaya contando, o sea, anécdota o como una mención, qué fue lo que más aprendió de su trabajo en el asentamiento de Erizo Juan Santa María, o qué fue lo que más le sorprendió, ¿verdad? De estos años, 4 años ya los profes, no sé cuánto duró Tamara, me imagino que también fue bastante. Pero sí, que nos cuenten eso, tal vez empezando por usted, Jaime. Bueno, esa pregunta es
bien profunda. Pero Llegar. vamos a hacerlo resumido porque Sí. Yo creo que al final uno de los grandes aprendizajes sigue siendo reforzar la necesidad de hacer esas reflexiones de cómo esta disciplina, que es la ingeniería en computación, tiene sentido en contextos para los cuales nunca fue pensada. Es decir, la computación como tal y la formación, yo también estudié en el tecnológico computación, pues la formación de alguna forma más estándar de esta disciplina casi que es pensando en que todo el mundo va a trabajar en Silicon Valley para hacer tecnología de punta, para las cosas que de las grandes empresas de tecnología, y luego cuando uno se está trabajando con una comunidad y ya uno se pone en la situación y dice, bueno, ¿para qué estudié 4 o 5 años esta vaina? ¿Cómo funciona aquí? Y muchas veces esa respuesta no se puede, a esa pregunta no se le puede llegar con una respuesta inmediata. Yo a veces hacía eso también con estudiantes de algunos de los cursos que imparto. Es como, bueno, pensemos ahí y cómo, para qué funciona ahí la computación. Y el hecho de que haya que darle cabeza, quiere decir que también nos hace falta hacer ajustes. Entonces, para mí, los grandes aprendizajes tienen que ver todo lo que he podido aprender en el proceso de trabajo con la comunidad para poderlo aplicar a la docencia y seguir haciendo estos procesos de investigación y extensión. usted, Diego. Bueno, yo comparto la reflexión que hace Jaime y también aporto eh, el sentimiento de logro y la satisfacción de escuchar cuando vecinos cuentan que, pucha, ya logré que me llegaran a hacer la instalación del servicio que necesitaba, ¿verdad? Logré o escuchar a las personas hablando de, así es que en la Alameda de la Paz tal cosa, apropiándose de los nombres que a través de ese proceso colectivo decidieron, ¿verdad? Es que en la universidad Entonces, cuesta mucho ver concretarse el esfuerzo, porque la investigación se tomará años para que alguien la aproveche. Y la extensión hace un proceso largo que cuesta mucho ver eso, ¿verdad? sí, y de repente uno podría decir, bueno, pero eso es una cosa chiquitita, ¿verdad? No, no voy a transformar el mundo con eso, pero para mí ese es un conocimiento súper valioso porque está tocando la vida de personas específicas, concretas, ¿verdad? Reales. Entonces, me gustaría rescatar esa idea ahí. Usted, Tamara. Bueno, yo, además de todo lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿verdad? Toda esta idea de estudiantes de universidades públicas, ¿verdad? Que yo desde que entré a la U, yo tenía ese sentimiento de qué estoy haciendo con mi carrera, ¿verdad? Con mis conocimientos, ¿verdad? Que yo debería aportar algo más. Aparte de todo eso, sí me gusta reflexionar en una de mis experiencias que más me marcaron durante el tiempo que estuve en el laboratorio, que es la vez que fuimos al censo del 2019. Para el laboratorio participó en ese censo y fue una experiencia que jamás hubiera logrado tener si no hubiera sido por esto y fue una experiencia que me dio mucha perspectiva y la verdad, eso es una cosa que yo siempre voy a recordar y siempre voy a tener en mente y me hace ser una persona que tiene una perspectiva diferente en las cosas. Entonces, eso es una de las muchísimas experiencias que yo pude tener en el laboratorio que me marcaron como persona. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Esto fue Conversemos con el TEC.